Bienvenidos a este curso. Estamos contentos de empezar, de continuar, y para dar comienzo a esta reflexión vamos a iniciar con un canto. Vamos a ponerle atención para que nos motive un poquito. Somos misioneros, tenemos una
es importante conocer nuestra identidad. Por eso el tema que hoy vamos a reflexionar es sobre la identidad del catequista. La identidad del catequista tiene que ver con nuestro ser, el ser del catequista. Para esto nos vamos a iluminar con un documento muy importante sobre la catequesis. Tenemos aquí el número 238 del Directorio General para la Catequesis. Nos dice a este respecto que el ser del catequista hace referencia a su dimensión humana y cristiana. Iluminados por este número, descubrimos que en la persona del catequista podemos resumir en 4 dimensiones todo lo que se refiere a su ser, a su identidad. Tenemos que tiene que ser una persona con actitudes muy especiales. Lo define también una espiritualidad y por supuesto su experiencia de Dios, una experiencia de fe en Dios. ¿Por qué es importante clarificar estas dimensiones? Porque es a través de su persona que tiene que llevar un mensaje. Es de su mente, de su espíritu, de su corazón, de donde brota esa vida y la experiencia de Dios que él tiene que comunicar a sus interlocutores. Por eso nos podemos preguntar a este punto, ¿quién es un catequista? ¿Quiénes somos cada uno de nosotros como catequistas? Un catequista es ante todo un bautizado que en fidelidad a su vocación trata de llevar a cabo una madurez en su persona. Trata de ser una persona creyente con una fe madura, porque se sabe llamado por el Padre a ser un seguidor, un discípulo de Jesucristo, en una comunidad que llamamos iglesia. Por tanto, un catequista siente que es llamado por el Espíritu, empujado para desempeñar una misión de servicio, a la palabra, al ministerio de la palabra, por el reino y al servicio del mundo. Podemos resumirlo en estos rengloncitos, que un catequista es llamado por la iglesia a ejercer el servicio de la catequesis, es decir, de educar en la fe. Profundizando, el primer punto, que tiene que tener una fe profunda, es decir, una persona con profundo sentido religioso, con una experiencia madura de su fe. Explicando un poquito cada uno de estas dos dimensiones, con profundo sentido religioso, nos referimos a que tiene una gran experiencia, o debe tener, crecer cada día en una experiencia grande de Dios. Ver a Dios en los acontecimientos de su vida, ver a Dios en los acontecimientos del mundo, porque sabe que
tiene que acompañar a otros en esta educación de su fe. Luego, el catequista se siente un aliado del Espíritu, porque es el Espíritu el que anima a un profeta a hablar, a proclamar un mensaje. Muy importante esa docilidad del catequista al Espíritu, porque él va a dar a conocer un mensaje que no es suyo, es un mensaje que le es confiado. Mucha docilidad al Espíritu, para que le indique lo que tiene que hablar y aquello que tiene que callar. Una persona con gran experiencia de oración. Claro, un catequista que no ora, pues estará muy deficiente en su ministerio. Es importantísimo la oración. Dar tiempo a la oración, porque de ahí es de donde va a brotar su acción apostólica. Y a la vez su acción apostólica se nutre de la oración. En un segundo bloque que tenemos, nos dice que tiene que ser una persona con experiencia madura de su fe. Es decir, el catequista tiene que ser un testigo de Jesús en el mundo de hoy. Sabemos que un mensaje es más creíble cuando se ve palpable en una persona. Su testimonio es muy importante. El mundo de hoy necesita estos catequistas que sean testigos. Somos catequistas no solamente en la iglesia, lo somos en cualquier ambiente. En nuestra familia, en nuestro trabajo y con mayor razón cuando estamos con nuestros interlocutores. Un catequista también que tiene una frecuencia asidua a los sacramentos. Es ahí donde va a adquirir una madurez en su persona, como persona madura, humana, y como persona creyente, como persona madura en su fe. Para esto nos ilumina el Directorio General para la Catequesis. Aquí tenemos un numerito importante, número 237, para que lo tengamos en cuenta y volvamos sobre esto para tratar de profundizar. Un catequista con clara identidad cristiana. Clara identidad cristiana. Es decir, él se siente un profeta pero con un grande amor a Cristo, y por tanto tiene que ser siempre un discípulo, un seguidor de Jesús. Para poder llevar a cabo su misión, pues tiene que estar firme en las verdades esenciales de la fe. Es decir, tiene que tener un conocimiento doctrinal del mensaje que él tiene que dar. Ante todo, como base, el credo, que resume todas las verdades de nuestra fe, pudiendo dar así razón de su esperanza, de su fe y de su esperanza. Una persona que tiene que tener muy claro que tiene que vivir los valores fundamentales del Evangelio, como son las bienaventuranzas. El centro de todo el mensaje del Evangelio son justamente las bienaventuranzas. Aquí podemos preguntarnos, ¿qué tanto las conocemos? ¿Cuánto las ponemos en práctica? Porque esto lo tenemos que tener muy en cuenta en nuestra persona para ir cada día creciendo como auténticos cristianos.
con clara identidad eclesial. ¿A qué se refiere? Un catequista siempre debe sentirse un miembro activo y corresponsable del pueblo de Dios. Un catequista que ama a su comunidad. Un catequista que está siempre dispuesto a celebrar su fe en la liturgia. Es decir, un catequista que tiene que ver con otros grupos que participan en la vida de comunidad en la iglesia. No tiene que ser un catequista aislado o que no le interese toda su comunidad, sino que él sabe que camina, que sigue como discípulo a Jesús, pero junto con otros. Es por eso que debe tener una clara identidad de la eclesial, de él como miembro de la iglesia. Todos con un ministerio, todos con un servicio. También al catequista le debe preocupar la situación del mundo. No debe cerrar los ojos a lo que está sucediendo en su ambiente, a su alrededor. Sabemos que en el mundo hoy hace falta de mucha fraternidad. Un mundo necesitado de fraternidad. Un catequista que reconoce la dignidad de cada persona y a cada persona la acoge, la recibe. Un catequista que está preocupado por ser fermento del Evangelio. Fermento del Evangelio en medio de la humanidad. Conocer el contexto en que Dios lo ha puesto. El contexto de su comunidad, el contexto de sus interlocutores a los que él va a dirigir el mensaje. Un punto importante es que un catequista tiene que ser misionero, tener una grande, fina sensibilidad misionera. ¿Qué implica esto? Un catequista preocupado por la conversión al Señor, una conversión que se da cada día, una conversión en la que no debemos de descuidarnos, preocupados por la conversión al Señor. Primero en nuestra persona y luego ayudar a los demás. Un catequista que tiene en cuenta el diálogo afectivo y lleno de humanidad. Hay personas que se acercan a nosotros. Hay que tener también un buen trato con ellas. Hay que saberlas acoger con caridad y con atención. Un catequista que contagia de esperanza, hoy principalmente en este tiempo tan difícil que estamos pasando. Qué bonito es encontrar a un catequista que sabe dar esperanza a aquellos que se encuentran con él. Sabe dar, sabe tener paciencia y sabe expresar esa alegría interior. Esa alegría que le brota del corazón. ¿Por qué? Porque tiene una presencia especial dentro de él. Un catequista convencido en recuperar la fe de muchas personas. Sabemos que existen personas desalentadas, personas ya con un ánimo decaído. Ahí es donde también el catequista tiene que tener esa delicadeza, esa esperanza de saber que ellos la pueden recuperar por una palabra suya. Por último, un catequista con una mirada
de fe, una mirada de fe sobre nuestro mundo. A pesar de los obstáculos, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que estamos pasando, sabemos que Dios está presente con nosotros. Sabemos que Él sigue actuando en nuestro mundo. Un catequista que sabe mirar con ojos de fe a nuestro mundo. ¿Cuál es la tarea específica de la persona del catequista? Bien, su tarea específica es iniciar en la vida cristiana. Es decir, su misión de poner los fundamentos básicos de la fe. Claro, aquí tiene un lugar especial el credo y las bienaventuranzas. Como dije anteriormente, el credo resume nuestra fe. Por eso es muy importante que tengamos un conocimiento claro de nuestra fe para poder iniciar a otros en esta vida cristiana. El catequista tiene que educar de manera integral, es decir, tiene que educar en la fe para que se conozca, para que se viva, que nos pueda animar a celebrarla y a anunciarla. Serían estas cuatro las dimensiones de nuestra fe. No descuidémosla. Conocer nuestra fe, vivirla, celebrarla y anunciarla. El catequista siempre debe o debemos tener ante nuestra mirada un modelo. Y este modelo no puede ser otro que la misma persona de Jesús. Él es el principal y el modelo perfecto para el evangelizador. Entonces el catequista, teniendo ante él la persona de Jesús, se define como su discípulo, un auténtico discípulo de Jesús, entusiasta en anunciarlo. Entusiasta en anunciarlo y en colaborar al crecimiento del reino de Dios. Un catequista que ama profundamente a sus interlocutores, un catequista que conoce, que sabe lo que debe transmitir, porque él ya lo ha asimilado anteriormente. Y también que es llamado a dar testimonio de eso que anuncia. Entonces, siempre tener como modelo que inspire nuestra acción, nuestro ministerio en la catequesis, tener siempre la persona de Jesús. Podríamos seguir profundizando sobre el tema, pero hasta aquí, con esto que hemos reflexionado, creo que podemos retomarlo y por fin hacernos una pregunta a cada uno de nosotros, siendo sinceros con nuestra misión y decir: ¿qué me falta para fortalecer mi identidad como catequista? Aquí se los dejo de tarea, o me lo dejo también yo de tarea, para que sigamos creciendo en esta nuestra identidad y en nuestro ser como catequistas. Muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga. Hola, buenos días, buenas tardes. Empezamos nuestro tema del día de hoy, escuchando un canto.
El tema que vamos a ver hoy, como lo estamos viendo, es el catequista, persona en relación. Tenemos aquí nuestro objetivo, que es ayudar a que el catequista descubra y viva su vocación esencial de ser persona en relación, para que se realice plenamente y sea canal de apoyo para sus interlocutores. Empezamos haciéndonos una pregunta. ¿Ustedes creen que una persona sola, aislada, pueda llegar a realizarse como persona? ¿O bien creemos que una persona sola, sin relación con los demás, pueda llegar a alcanzar la felicidad? Partimos de una enseñanza que tenemos en el Génesis, en el capítulo 1, los versículos del 26 al 27. Ahí encontramos las palabras que Dios dice: hagamos a los seres humanos. Ya encontramos aquí el deseo de Dios de no hacer solo una persona, sino que va a ser una persona pero en compañía, en relación. Y para esto, el modelo de comunión, de relación, es la Trinidad. También un documento que nos ilumina sobre nuestro tema es un documento del concilio que se llama Gaudium et Spes. En el número 3 especifica: Dios creó al hombre no para vivir aisladamente, es decir, con exclusión de toda mutua relación, sino constituirlos en un pueblo. También el Catecismo de la Iglesia Católica al respecto nos dice: por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas. Entonces el ser humano tiene que estar en relación, es un ser en relación. Tenemos que el ser humano es sujeto relacional y como tal no puede alcanzar su plenitud si no es en comunión, en relación con los demás. Por eso son tan importantes en nuestro ministerio también tener en cuenta las relaciones interpersonales y tratar de mejorar cada día en nuestra persona en este aspecto. Vivir y crecer con y para los demás. Es decir, toda persona aprende las actitudes de convivencia en el respeto y aceptación de los demás. Para que una persona se realice como persona, tiene que vivir una vida en relación con los demás. Es así como podemos alcanzar nuestra madurez humana, nuestra madurez cristiana y alcanzar el deseo de felicidad. El hombre
por tanto, está llamado a existir para los demás, a convertirse en un don, en el servicio y el amor. Creo que es muy importante que esto nos quede muy claro. ¿Por qué? Porque a veces creemos que son los demás los que nos tienen que servir. Y es al contrario. La persona está hecha para darse, para convertirse en un don para los demás. Creo que este punto es necesario que lo reafirmemos bien, que lo asimilemos bien, porque nos va a iluminar mucho en nuestra vida. Sentirnos como un don. Por eso están aquí en la pantalla unas manitas de colores. Porque significa esa disponibilidad, significa esa creatividad que yo voy a tener o que voy a poner en práctica para darle en un servicio, pero un servicio que se va a hacer con amor y no por la fuerza. Entonces, reconozcámonos como un don para los demás. Vamos a partir de esta afirmación. Somos un don para los demás. Pero también es necesario, para poder tener buena relación con los demás, partir de nuestra persona. ¿Cuánto nos conocemos? Es muy importante el autoconocimiento de nuestra persona. ¿Cuáles son las dimensiones que forman la persona? Primero tenemos un cuerpo, nuestra mente, nuestra afectividad y esa realidad íntima en la que Dios acontece en nosotros y nos habita. Ser conscientes de todas estas dimensiones para tratar de ser esa persona en relación y esa persona que tiene que convertirse en un don para los demás. Vemos ahora cuáles son esos campos de relación que tenemos cada uno de nosotros como personas. En primer lugar, tenemos una relación con Dios, una relación muy primaria y básica, la relación con Dios, que también este tema abarca muchos aspectos. ¿Cómo voy a tratar de tener una relación con Dios firme, una relación con Dios que crezca cada día más? Bueno, ya son temas también que pueden tomarse cada uno en particular, pero tratemos de ser conscientes de que yo tengo una relación con Dios y la debo de tratar de conocer cada vez mejor, de reafirmarla y conservarla, esa relación con Dios. Luego, una relación conmigo misma, conmigo mismo, tratando de conocerme. Ya vimos anteriormente el autoconocimiento, para yo también poder relacionarme conmigo misma, conmigo mismo, con toda sinceridad. A partir de ahí, de estas dos relaciones, surge una tercera, que es mi relación con las personas. Si yo reconozco a cada persona como un campo, un espacio donde yo tengo que realizarme y que también me va a ayudar, pues voy a tener una relación de respeto, una relación de complementariedad, una relación de estima, una relación en donde yo también voy a aprender de cada persona con la que tengo que tener una relación. Un cuarto campo sería el mundo exterior. También esta relación la tengo que cuidar, la relación con el mundo exterior.
todo lo que Dios ha hecho, toda la creación, que es tan hermosa, y yo soy responsable también de ella. Ahí también debo de tener yo una relación positiva, una relación no destructiva, y saber apreciar todo este mundo exterior que está hecho para mí. Aquí tenemos en forma muy amplia los campos de relación de la persona. Creo que nos ayudará mucho para ser esas personas de relación, para favorecer una mejor convivencia entre nosotros. Bien, fuimos hechos pues para amar. Decíamos, ser un don en el servicio, en el amor. Y esto lo vamos a realizar a través de un diálogo fecundo y cotidiano con el amor que nos habita. Esto tendría que ver con la relación con Dios. Ser persona en reverente apertura al otro. Es muy importante la acogida que yo le doy al otro para poder ser ese don, para poder ser ese servicio y vivirlo como persona madura, como persona responsable. Amar primero. Es decir, no voy a esperar a que los demás empiecen. Yo me voy a dar cuenta de ello. Yo soy, en primer lugar, quien voy a dar el primer paso, quien voy a tomar la iniciativa. Yo soy la que me voy a adelantar en este servicio del amor. ¿Para qué? Para construir la comunión con el Señor. Muy importante. Aquí tenemos un dibujito en donde descubrimos a la Trinidad, como empezamos el tema. La Trinidad es un modelo de relación. El Padre que se relaciona con el Hijo con el Espíritu Santo. Aquí tenemos este modelo de comunión y de relación. El Padre que se da al Hijo y el Hijo que dona el Espíritu Santo. Bueno, pues este es un modelo que nos ayuda, ¿para qué? Para hacer que nuestras familias sean un reflejo de esa comunión, de esa relación que Dios vive en sí mismo. Y nosotros, en el papel de catequistas, podemos ayudar a que los demás también sean conscientes de esta aportación que cada uno tenemos que dar para ser esas personas en relación a imagen de la Trinidad y poder construir una familia más unida, una familia más comunicativa. Bien, ahora podemos interrogarnos. Fueron ideas muy generales, pero creo que nos alcanzan a dar la luz que necesitamos para tratar de mejorar en nuestro servicio. Nos dicen los expertos que hay dos tipos de relaciones. Unas relaciones primarias y unas relaciones secundarias. ¿Cuáles son las relaciones primarias? Son aquellas relaciones que yo tengo con una persona, pero que para mí lo importante es la persona. No es lo que yo pueda aprovechar de ella, sino que yo me relaciono con ella solamente por lo que es, sin ningún interés y sin ningún deseo de tener una, podríamos decir, obtener algo de ella. Simplemente soy un don. Las relaciones secundarias son aquellas que yo tengo con una persona
pero fíjense bien, por el provecho que yo voy a sacar de ella. Es decir, por lo que esta persona me va a servir. Entonces hay mucha diferencia entre las relaciones primarias y las relaciones secundarias. Examinémonos qué tipo de relaciones tenemos con las personas. Si tenemos por ahí algunas relaciones secundarias, pues hay que ver a ver si las podemos transformar en relación primaria. Bien, muchas gracias, espero que les sea de utilidad y gracias por su atención. Estamos listos para nuestro tema, pero antes vamos a escuchar un canto muy misionero. Queremos
Bien, después de haber escuchado este hermoso canto, Somos Misioneros, empezamos nuestro tema. ¿Listos para ser misioneros, misioneras? El catequista, discípulo, misionero. El objetivo que nos ilumina es profundizar en el llamado que Jesucristo hace al catequista a ser discípulo. ¿Para qué? Vinculado a su persona, participe en la misión de instaurar el reino de Dios en el mundo de hoy. Como ven, es un hermoso objetivo que pues nos ayuda a clarificar que el catequista primero tiene que ser discípulo y luego participar en la misión. Bien, es hora de evangelizar. Hemos escuchado que es ya la hora de empezar a ser misioneros en nuestra arquidiócesis. El catequista está llamado desde su bautismo a ser discípulo de primera línea, para ser formador de otros discípulos. Desde nuestro bautismo ya tenemos el compromiso de ser misioneros, pero con el título de catequista, pues todavía estamos más firmes en este compromiso. Vamos a ver cuáles son los aspectos que tenemos que tener en cuenta para ser realmente esos discípulos misioneros que necesitan el mundo de hoy. Empezamos con una pregunta. ¿Quién es un discípulo? La palabra discípulo se refiere a aquel que se vincula con una persona, no tanto a nivel teórico, sino en los niveles afectivo y vital, a tal punto que asume su estilo de vida. Esto es ser un discípulo. Ahora, ¿qué implica ser un discípulo? Un discípulo está dispuesto a escuchar a su maestro. Observa los gestos y acciones de su maestro para encarnarlas y manifestarlas en su propia vida. Un discípulo es una persona humilde. Está siempre en búsqueda de la verdad y está dispuesto a aprender y dejarse hacer. Ahora, ¿qué es un discípulo de Jesús? Vimos un discípulo así, un discípulo en general, pero ahora especificando qué es un discípulo de Jesús. Bien, un discípulo de Jesús es aquel que lo sigue. Sabemos por nuestros evangelios que Jesús llamó a algunos, los reunió en torno a sí. Formó un grupo de discípulos para que le acompañaran a todas partes y así fueran testigos de sus enseñanzas y de sus signos. Esto es un discípulo, aquel que está siguiendo a su maestro, aprendiendo de él, conviviendo con él, recibiendo sus enseñanzas. Un discípulo ha sido llamado por Jesús para estar con él.
para ser su testigo. ¿Cuáles son los aspectos del discípulo de Jesús? Son 3. Primero, el discípulo tiene una vocación. Luego, está dispuesto a recibir una formación para luego colaborar en la misión, como misionero. Vamos a ver cada uno de estos aspectos, qué es lo que los caracteriza. En primer lugar tenemos la vocación. La vocación es muy importante porque no es de iniciativa de nosotros, sino que es iniciativa de Jesús que nos llama para colaborar con Él. Para ser misionero hay un requisito fundamental. Para ser misionero se requiere primero haber sido discípulo de Jesús, tener la experiencia de discipulado. Luego, discípulo es aquel que se ha propuesto como meta llegar a ser como su maestro. Para ello, comparte con el maestro su vida para aprender todo de él. Sus pensamientos, sus sentimientos y su estilo de vida. Esto es con respecto a la vocación, al llamado que Jesús hace para ir en su seguimiento. Luego, la formación. La vocación y misión del discípulo de Jesús requieren de una formación. No es que digamos así espontáneamente, vamos a la misión. Requiere una formación, nos tenemos que formar. Y esto es un proceso constante y permanente de madurez en la fe. La formación requiere tiempo, requiere de paciencia, requiere de constancia y de que yo busque los medios para mi formación. Después de haber sido escogido, llamado y formado por su maestro, estaremos dispuestos a ser enviados para llevar la buena nueva de Cristo resucitado a todos aquellos que no lo conocen o se han olvidado de Él. Entonces es bien importante la formación. No vamos a decir, pues bueno, a ver si tenemos tiempo. No, es una decisión, es una exigencia nuestra formación para poder realizar esta misión en la que Jesús ha querido invitarnos, ha querido llamarnos como sus colaboradores. Y hay mucho campo en el mundo, mucho campo para el misionero. Un documento muy importante que nos ilumina sobre la misión es el documento de Aparecida. Y aquí en el número 146 nos dice unas frases bastante iluminadoras, unas frases que hay que tenerlas en cuenta para ser responsables en nuestra misión. Dice el número 146 del documento de Aparecida: el discípulo, fundamentado así en la roca de la palabra de Dios,
se siente impulsado a llevar la buena nueva de la salvación a sus hermanos. Dice la roca, fundamentados en la roca de la palabra de Dios. Entonces, nos detenemos aquí. ¿Qué lugar tiene en nuestra vida la palabra de Dios? Porque puede ser que la tengamos, pero ¿cuánto nos acercamos a ella? Muchas veces la palabra de Dios la tenemos ahí en un librero junto con los otros libros, pero la tenemos ahí olvidada. Es necesario que tengamos un trato constante, un acercamiento diario, diría yo. Es una lectura obligada de todos los días, el acercarme yo a la palabra de Dios. Porque sin un conocimiento de la palabra de Dios, no hay nada que comunicar. Es decir, si yo no conozco a Jesús, no conozco los evangelios, no conozco sus acciones, sus pensamientos, pues ¿qué es lo que yo voy a comunicar a los demás? Entonces yo aquí sí quiero dejar claro que la palabra de Dios tiene que ser o estar en la mano del catequista constantemente, porque si no va a carecer del mensaje o de aquello que va a comunicar. Si yo cada vez más me embebo de la palabra de Dios, cada vez más trato de conocerla, pues voy a sentir ese deseo de poderla comunicar. Por ahí la tarea que les dejo pues es tener muy en cuenta las Sagradas Escrituras y tratar de conocerlas cada vez mejor, porque es básico para nuestro mensaje. Continuando con este mismo número de Aparecida, ese mismo número dice que discipulado y misión son como las dos caras de una misma medalla. Cuando el discípulo está enamorado de Cristo, no puede dejar de anunciar al mundo que solo Él nos salva. En efecto, el discípulo sabe que sin Cristo no hay luz, no hay esperanza, no hay amor y no hay futuro. Yo creo que estas palabras que nos dice Aparecida pues están muy apropiadas para nuestros momentos que estamos viviendo. El mundo necesita de luz. Hay muchas partes oscuras de nuestro mundo todavía. En las personas todavía hay tiniebla, todavía hay oscuridad. Jóvenes, niños, todos necesitan de esta luz que es Jesús. Solo Él nos salva. Solo en Él podemos encontrar la esperanza que necesitamos. Y solamente Él puede iluminar nuestro futuro. Pensemos mucho en estas palabras, pues, de que Jesús, como Él dijo, yo soy la luz del mundo. Pero esa luz todavía permanece sin ser conocida, esta luz todavía permanece sin iluminar, porque todavía se requiere que lo anunciemos, todavía se requiere que lo demos a conocer. Y ese es el compromiso de un buen catequista, anunciar a Cristo, porque el mundo necesita con mucha urgencia de su luz. Bien, ya estamos listos para la misión. Formación, vocación, formación, y viene la misión. Jesús en los evangelios sinópticos siempre concluye el evangelio
con este encargo que Él nos da. No le llamo mandato porque pues nos puede sonar como una imposición. Es más bien una invitación que nos hace el Señor Jesús. Antes de ir al cielo, Él dice, reúne a sus discípulos y les dice, en un acto de confianza y de querernos como colaboradores de Él, les dice a sus discípulos, vayan y hagan discípulos a todos los pueblos y bautícenlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, enseñándoles a poner por obra todo lo que les he mandado. Bien, el mensaje de Jesús es claro. Vayan, es un imperativo. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos. Pues todavía tenemos mucho campo. Las familias necesitan de Jesús, nuestras comunidades parroquiales necesitan de Él y nosotros como personas también necesitamos de Él. Entonces, este mensaje es muy actual. Vayan. Yo siempre, cuando me detengo en esta cita, pues bien, Jesús ya está por irse al cielo. Y sin embargo, Él no dice, pues ya vayan y descansen, siéntense en su casa y pues si alguno llega por ahí con ustedes, le hablan un poquito de mí. Vean la diferencia. No, Jesús nos quiere sus colaboradores y es un imperativo el decir, vayan y hagan discípulos. Tenemos mucho trabajo. Luego dice al final, enseñándoles. Pues todavía aún nosotros tenemos mucho que aprender. Pero bueno, eso poquito que vamos aprendiendo, hay que irlo comunicando. Hay que hacerlo partícipe a los demás. Enseñándoles a poner por obra. También es bonito que un catequista dé testimonio de eso que él mismo está anunciando, que también dé un testimonio claro con su vida y en todos los ambientes en donde se encuentre. Bien, antes de concluir el tema, nos interrogamos, es decir, ¿cómo nos va a servir? Vamos a pensar, a recordar nuestro encuentro con Jesús, recordar mi encuentro con Jesús. Si no nos hemos encontrado con Él, no va a haber un interés por conocerlo, no va a haber un interés por comunicarlo. Vamos a pensar en nuestro primer encuentro con el Señor Jesús. ¿Cuándo fue nuestro encuentro? ¿Cuándo sentimos su llamada? ¿Qué obstáculos hemos encontrado en el camino para cada día mejorar y reconocer al Señor en las circunstancias de nuestra vida? Pues aquí lo dejamos de tarea, porque un buen discípulo siempre está deseoso de conocer mejor a su maestro y poderlo darlo a conocer. Pero hay que examinar en nuestra vida cuáles han sido esos encuentros que hemos tenido con Él y que nos han motivado a seguir adelante. Por lo cual queremos convertirnos cada día más en buenos discípulos misioneros y dispuestos para el momento, estando ya deseosos de comunicar esa buena noticia que tanto se requiere para el mundo de hoy. Muchas gracias. Empezamos con un canto muy misionero. Escuchemos. Antes de que la espera
vamos a recordar unas palabras que el Papa les dirige a los catequistas. Dice él: ser catequista requiere amor, amor cada vez más fuerte a Cristo y amor a su pueblo santo. Y este amor necesariamente viene de Cristo. El tema que vamos a ver es el catequista, persona de comunión. Tenemos un objetivo: descubrir al catequista como persona. Persona que construye la comunión con otros agentes de la comunidad, con el grupo de catequistas y con los padres de familia, para que sea signo del reino en una sociedad fracturada por otros intereses. Yo te pregunto a ti, catequista, ¿te sientes plenamente integrado, integrada a la comunidad donde vives y realizas tu ministerio? ¿Qué significado tiene para ti la palabra comunión? El catequista es una persona que pertenece a una comunidad concreta donde ha sido llamado junto con otros catequistas a servir por el ministerio de la catequesis. La palabra comunión significa compartir el ser con otros, y a esto le llamamos coinonía. La comunión tiene su fundamento en Dios, Dios que vive la comunión, una comunión de un Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él nos da el don, nos da la capacidad, le da la capacidad al hombre de vivir también esta comunión que Él le participa. El hombre está también llamado a vivir la comunión con otras personas, es decir, compartir sus dones, compartir sus talentos, compartir su tiempo, compartir todo su ser. Dios es comunión en la diversidad. Quizá podríamos pensar que la comunión se da solamente entre las personas que se simpatizan, que se caen bien, que son iguales. Sin embargo, la comunión se da en la diversidad. Justamente porque las personas son diferentes, se complementan, se enriquecen, se ejercita la comunión. Si contemplamos la creación, es una maravilla de seres que son diferentes, sin embargo, forman toda una armonía. Igualmente con el hombre es diferente y esta comunión nace de la diversidad, nace de la diferencia, y para esto se requiere el diálogo. Hay un modelo de comunión. La tenemos en la primera comunidad cristiana.
Vamos a tomar el texto de la Sagrada Escritura, que lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos dice en el capítulo 2, versículo 42. Los que habían sido bautizados se dedicaban con perseverancia a escuchar la enseñanza de los apóstoles. Vivían unidos y participaban en la fracción del pan y en las oraciones. Es un texto hermoso que sigue siendo el modelo para toda comunidad cristiana. Tenemos aquí en Hechos 4:32 la unión fraterna de los primeros cristianos. Si contemplamos el dibujo, eso que unía a esta primera comunidad era la fracción del pan. Ellos también habían puesto sus bienes en común, de modo que nadie carecía de nada. Compartían también las persecuciones y se apoyaban en la ayuda material. Encontramos pues aquí las características de esta primera comunidad cristiana, de no olvidar estos elementos. No puede haber verdadera comunión con Dios sin que ésta se extienda también a los demás hombres. Vemos en el Evangelio de San Juan, especialmente en el capítulo 17, tenemos la oración que conocemos como la oración sacerdotal. Ahí Jesús pide al Padre que todos seamos uno. Él dice: Padre, te ruego para que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Juan 17, 21. En este contexto, ahora vamos a analizar las relaciones con otros educadores. Estas relaciones que debe tener el catequista. Se relaciona con los padres de familia, con los sacerdotes, con otros catequistas, con quienes estamos llamados a realizar en comunión la tarea que se nos ha confiado. Tenemos en primer lugar la relación catequistas-padres de familia. Sabemos que la familia es la primera educadora de sus miembros. Su tarea es insustituible. Los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos. Esto lo encontramos en un documento muy hermoso para la familia, que quizá sería bueno que se retomara de vez en cuando. Es el documento Familiaris Consortio, en el número 36. Aquí hemos escuchado los principales educadores de los niños, de los miembros de la familia para educarlos en la fe. Los principales responsables son los padres, los papás. Y esta tarea de ellos no la puede suplir nadie. La colaboración que da el catequista es solamente para complementar, para que sea verdaderamente una formación, una educación integral. Tenemos la relación catequistas-sacerdote.
La persona del sacerdote hace presente y visible en la comunidad el servicio de Cristo. Él debe garantizar con su presencia la comunión eclesial. Para esto es indispensable que catequistas, sacerdote, dialoguen sobre los programas, sobre los procesos, sobre lo que se está trabajando en la catequesis. El sacerdote no debe de ignorar el trabajo que está realizando el catequista. Creo que esto es muy importante, no dejar a un lado al sacerdote, sino estar en una comunicación para trabajar concordes y poder realmente que sea fructífero todo ese trabajo, pero realizado en comunicación. Tenemos las relaciones catequistas con otras catequistas. Sabemos que el catequista es un discípulo del Señor, que junto con los demás catequistas constituye una comunidad de discípulos que se hace disponible para el anuncio del mensaje cristiano. De modo que ningún catequista debe trabajar aisladamente. El grupo de catequistas tiene que trabajar en armonía, sabiendo que es el conjunto el que está realizando ese ministerio en la catequesis. Como tarea, vamos a preguntarnos cómo son nuestras relaciones, cómo hemos vivido la comunión en estos tres ámbitos que hemos visto anteriormente. ¿Cómo son estas relaciones? ¿Qué podemos hacer para mejorarlas? Esto lo llevamos de tarea y tratamos de concretizarlo en un compromiso. Muchas gracias. Hasta aquí hemos terminado.